Doctora, compañeros y público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad, mi persona, Rodrigo Eliazar Camita Chávez, junto a mis compañeros Harold Yair Olivares Alegría y Ninfa Cabuena Condori, vamos a exponer acerca de las técnicas radiográficas intraorales. En esta sesión abordaremos las principales técnicas utilizadas en odontología para la obtención de imágenes intraorales, tales como la técnica preapical, interproximal, oclusal y muchas más, así como sus principios, indicaciones y correcta ejecución. La importancia de esta sesión radica en que las técnicas radiográficas intraorales constituyen una herramienta fundamental para el diagnóstico odontológico, ya que nos permiten observar estructuras que clínicamente no son visibles, identificar patologías, evaluar tejidos dentarios y de soporte y planificar tratamientos de manera más precisa. Asimismo, conocer la correcta interpretación y aplicación de estas técnicas nos ayudará a evitar errores radiográficos y obtener imágenes de buena calidad, lo cual será de gran importancia a lo largo de nuestra formación y futura práctica profesional. Para comprender el tema, debemos definir qué es una técnica intraoral. Como su nombre lo indica, son aquellos procedimientos donde el receptor de imagen, ya sea una película convencional o un sensor digital, se posiciona dentro de la cavidad oral del paciente. Al ubicarse directamente en la boca, como observamos en las imágenes, el receptor queda extremadamente cerca de las estructuras dentales. Esto nos otorga una gran ventaja diagnóstica. Obtenemos imágenes de alta resolución y gran detalle geométrico. Un claro ejemplo es la radiografía que se muestra en pantalla, donde podemos delimitar con absoluta nitidez las raíces, la cámara pulpar, el espacio del ligamento periodontal y la cortical del hueso alveolar. Sin embargo, para alcanzar esta calidad y evitar repetir tomas, la técnica es sumamente exigente. Requiere cumplir con dos condiciones críticas que vemos ilustradas abajo: la correcta posición del receptor y la exacta angulación del rayo X. Ok, ahora hablemos sobre la clasificación de las técnicas intraorales, las cuales iremos detallando minuciosamente a lo largo de nuestra exposición. En primer lugar, tenemos la técnica preapical, que es la de uso más frecuente en la consulta y se subdivide en dos: la técnica de la bisectriz y la técnica del paralelismo. Seguidamente encontramos la técnica de Clark, una herramienta fundamental para la localización tridimensional de cuerpos extraños, piezas retenidas o conductos radiculares. Asimismo, contamos con las denominadas técnicas especiales, donde destaca la técnica de Donovan y la técnica de Miller y Winter, utilizadas principalmente para la evaluación de terceros molares impactados. Por otro lado, abordaremos la técnica oclusal, ideal para obtener una visión más amplia y de conjunto de las estructuras óseas de ambos maxilares. Y finalmente analizaremos la técnica interproximal, también conocida como aleta de mordida o de bite wing, la cual es el estándar de oro para la detección temprana de caries en las zonas de contacto interproximal. Para comenzar, nos enfocaremos en las técnicas periapicales, también conocidas como técnicas retroalveolares. Estos son métodos radiográficos de enorme valor clínico que nos permiten obtener una imagen macroscópica completa del diente, registrando con fidelidad desde la corona hasta el ápice, incluyendo los tejidos circundantes. Nuestro objetivo principal con estas tomas es realizar una evaluación minuciosa de la raíz dental, la integridad del ápice y las condiciones del hueso periapical, lo cual es clave para el diagnóstico oportuno de procesos patológicos como lesiones periapicales, focos infecciosos o líneas de fractura radicular. Si observamos la imagen de la izquierda, podemos ver la representación de cómo se busca esa correspondencia geométrica en la boca del paciente, donde factores como la posición del receptor y la angulación del cono son determinantes. Asimismo, en la imagen de la derecha, observamos cómo una correcta proyección nos permite diferenciar las estructuras dentarias de estructuras anatómicas, tales como el piso del seno maxilar, el proceso cigomático y la bóveda palatina. Como sabemos, la técnica periapical se divide en dos. Empezaremos hablando sobre la técnica de bisectriz. Esta técnica se basa en una regla matemática muy simple. Como vemos en el dibujo de arriba a la derecha, cuando ponemos la película apoyada en el diente, se forma un espacio o ángulo entre los dos. Lo que hacemos aquí es imaginar una línea al medio que divide ese ángulo en dos partes iguales. A eso le llamamos bisectriz imaginaria. El secreto de la técnica es que debemos apuntar el rayo X de forma directa y perpendicular a esa línea imaginaria. Si lo hacemos bien,
Logramos que el diente en la radiografía salga del mismo tamaño que el diente real en la boca, evitando que salga muy elongado o muy acortado. Por otro lado, si miramos las fotos de abajo, vemos algo muy común de esa técnica. El propio paciente es quien sujeta la película con su dedo, para que no se mueva. Esto la hace una técnica muy rápida y útil en la clínica, pero nos exige tener mucho cuidado al acomodar el equipo para que la imagen salga perfecta. Al momento de colocar el receptor en la boca del paciente, debemos seguir reglas específicas según la zona a trabajar. El receptor se coloca de forma vertical para los dientes anteriores y de forma horizontal para los dientes posteriores. Se posiciona sobre la superficie lingual o palatina, procurando que esté tan cerca del diente como sea posible, pero con mucho cuidado de no arquear el receptor. Es fundamental que el receptor sobresalga aproximadamente de 2 a 4 milímetros de los bordes incisales u oclusales. Esto nos asegura que el diente completo aparezca en la imagen final. A diferencia de la técnica del paralelismo, aquí no siempre contamos con una guía de soporte. Por ello, se puede utilizar un portapelículas o pedirle al paciente que sostenga el receptor delicadamente utilizando su dedo índice o pulgar. Ahora entraremos en un punto crítico para el éxito de nuestras radiografías: la tabla de angulaciones verticales en la técnica de la bisectriz. Como pueden ver en la imagen, el objetivo es que el haz de rayos X sea perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por el eje largo del diente y la película. Para lograr esto, manejamos rangos de grados específicos según la pieza que vamos a evaluar. En los incisivos, trabajamos con una angulación de 40 a 45 grados en los superiores y de 0 a 10 grados en los inferiores. Para los caninos, subimos un poco la inclinación en superiores de 30 a 40 grados, mientras que en inferiores nos situamos entre los 20 y 30 grados. Al pasar a la zona posterior, las angulaciones disminuyen para compensar la anatomía. En los premolares utilizamos de 15 a 30 grados para el maxilar superior y de 10 a 15 grados para el inferior. Finalmente, en los molares, la angulación es mucho más plana, siendo de 0 a 10 grados en las superiores y de apenas 0 a 5 grados en las inferiores. Ahora hablemos sobre la técnica de angulaciones de forma horizontal. Acá nos basaremos en estructuras anatómicas como referencia. Para tomar incisivos centrales y laterales superiores, nuestra referencia siempre será la punta de la nariz. En este caso, colocamos la angulación vertical en el goniómetro a 45 grados y el cono para la angulación horizontal irá dirigido exactamente a la punta de la nariz. Si vamos a tomar los caninos, nuestra referencia para la angulación horizontal será el ala de la nariz, ya sea derecha o izquierda. Para los premolares superiores, el punto de referencia será la mitad de la pupila. El paciente debe mirar al frente para que nos marque la mitad exacta de referencia. Para la primera y segunda molar nos guiaremos por el ángulo externo del ojo, y si vamos a tomar terceras molares nos ubicamos un dedo o un centímetro por detrás del ángulo externo del ojo. Ahí es donde se colocará el cono de rayos X para la angulación horizontal. Pasando ahora a los inferiores, nuestra referencia clave para la técnica de bisectriz será marcar siempre un centímetro por encima de la base de la mandíbula. Trazamos esa línea imaginaria que es más o menos del grosor de un dedo sobre la base. Si vamos a tomar incisivos inferiores, la referencia será el mentón, pero a un centímetro por encima de la base. Para los premolares inferiores, nuestra guía sigue siendo la pupila del ojo. Simplemente hacemos la proyección hacia abajo hasta llegar a un centímetro por encima de la base de la mandíbula. Para las primeras y segundas molares inferiores, nos guiamos por el ángulo externo del ojo, proyectamos hacia abajo y colocamos el cono. Finalmente, para la tercera molar, nos ubicamos un centímetro por detrás del ángulo externo del ojo y hacemos la proyección hacia abajo, manteniendo siempre la altura de un centímetro por encima de la base de la mandíbula. Pasando a la técnica de paralelismo, también conocida como técnica de cono largo, es fundamental entender que su principio se basa en la proyección en ángulo recto. A diferencia de la técnica de bisectriz, aquí buscamos que el haz de rayos X sea perpendicular tanto al eje largo del diente como al receptor de la imagen. Para lograr esta precisión clínica de forma constante, no dependemos de la vista, sino que utilizaremos posicionadores o colimadores. Son estos aparatos que se muestran en la imagen. Estos dispositivos tienen una ventaja increíble: eliminan gran parte del error humano, ya que el aparato nos brinda el ángulo exacto de manera automática.
Para trabajar con orden y rapidez, nos guiamos por un código de colores universal en los posicionadores. El color rojo nos ayuda con las radiografías interproximales o de aleta de mordida para evaluar las coronas de los dientes posteriores. El color verde es nuestro aliado para cuando realicemos un tratamiento de endodoncia. El color amarillo está diseñado para el sector posterior abarcando premolares y molares. Y por último, el color azul lo utilizaremos exclusivamente para el sector anterior, es decir, incisivos y caninos. En cuanto al equipo, en el bloque de mordida del posicionador colocamos el receptor. Este puede ser un radiovisógrafo si estamos trabajando con un sistema digital o una película radiográfica si es un sistema analógico o convencional. Finalmente, solo debemos alinear el cono del equipo con el anillo del posicionador para asegurar una imagen con mínima distorsión y máxima fidelidad diagnóstica. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la técnica de Clark. El fundamento principal de esta técnica es el principio de disociación de imágenes. ¿Qué significa esto? Que si tenemos dos objetos alineados que se tapan entre sí, al cambiar el ángulo desde donde nosotros los miremos, logramos que se separen o se disocien en la imagen final. Esto es fundamental para determinar si una estructura superpuesta está ubicada por el lado vestibular o por lingual o palatino. Ahora, ¿en qué casos clínicos nos va a salvar la vida esta técnica? Principalmente en tres situaciones. La primera sería localizar dientes impactados, por ejemplo caninos retenidos en el paladar o terceras molares. Nos permite saber hacia dónde aborda quirúrgicamente. Y como segundo, identificar cuerpos extraños, como restos de agujas, instrumentos fracturados o material de obturación extruido. Y por último, disociar conductos radiculares en endodoncia. Eso es clave cuando tomamos una radiografía de una premolar que tiene dos conductos, uno vestibular y uno lingual. En una toma normal se van a ver superpuestas como si fuera uno solo. Al angular el cono logramos separar ambos conductos en la imagen para poder trabajar con ellos con precisión. Bueno, ahora pasamos a una de las herramientas más útiles en la práctica clínica, la regla de Slope, que es la base de la técnica de Clark. Como sabemos, el gran reto de las radiografías convencionales es que nos dan una imagen en dos dimensiones de estructuras que en realidad están en tres dimensiones. Si vemos un objeto retenido, una tercera molar o una raíz superpuesta, la radiografía normal no nos dice si está hacia adelante o hacia atrás. Para resolver esto, aplicamos esta regla. Bueno, la S y la L significa semilingual, es decir, si movemos el cono de rayos X hacia un lado, el objeto que estamos buscando se mueve ese mismo lado, en la nueva radiografía el objeto está por lingual o palatino. Ahora, la O y la B significa opposite bucal, significa que si el objeto se mueve en la dirección opuesta al cono de rayos X, entonces está por vestibular o bucal. Para entenderlo visualmente, miremos el esquema de la diapositiva. En la toma central ortorradial vemos que el rombo rosa y el círculo morado están perfectamente alineados, uno detrás de otro. En este punto no sabemos cuál está por vestibular y cuál por lingual. Si realizamos una toma mesorradial, es decir, movemos el cono hacia la izquierda, observen cómo el rombo rosa se desplazó también hacia la izquierda. Como fue al mismo lado, el rombo está por lingual, en cambio el círculo morado se mueve hacia el lado contrario, lo que nos confirma que está por vestibular. Si hacemos lo contrario y movemos el cono hacia la derecha, que sería una toma distorradial, el rombo rosa vuelve a acompañar el movimiento hacia la derecha, mismo lado, lingual, y el círculo se va a la izquierda, opuesto vestibular. Bueno, ahora, para que la técnica de Clark funcione es obligatorio comparar al menos dos imágenes radiográficas. Con una sola toma es imposible saber la profundidad. Necesitamos una radiografía de referencia y otra angulada. Vamos a ver el mapa de cómo se hacen estos tres pasos. Primero, la toma ortorradial o normal. Comenzamos con la toma estándar. Aquí el cono de rayos X se coloca completamente recto, perpendicular al diente. Si observan el dibujo, tenemos dos objetos, el triángulo naranja y el triángulo amarillo, alineados uno detrás del otro. En la radiografía convencional, esos objetos se van a ver superpuestos, como si fueran una sola estructura. Esta será nuestra imagen de referencia. Ahora, la toma mesorradial o mesializada. Para romper esa superposición,
nos movemos hacia adelante, es decir, desplazamos el cono hacia mesial. Al cambiar el ángulo, mágicamente los objetos se separan en la imagen. ¿Cómo los identificamos? Aplicamos la regla. El objeto que se desplace hacia el mismo lado que el cono, hacia mesial, estará por lingual. El objeto que se vaya al lado opuesto estará por vestibular. Y ahora, el tercero, la toma distorradial o distalizada. También podemos hacer lo contrario, desplazar el cono hacia distal, o sea, hacia atrás. Al tomarla de radiografía, los objetos se volverán a separarse. Nuevamente, el que acompañe el movimiento del cono hacia distal será el objeto lingual y el que se mueve en dirección contraria será el vestibular. Bueno, como complemento a la técnica de Clark, entramos al grupo de las técnicas especiales. Estas son proyecciones radiográficas alternativas que utilizamos cuando las tomas intraorales convencionales no nos logran dar la información o nitidez suficiente debido a la superposición ósea. Su principal utilidad clínica es el análisis de terceras molares inferiores retenidas en posiciones complejas, permitiéndonos evaluar las tablas óseas y la profundidad real. Específicamente nos enfocaremos en dos de las técnicas más utilizadas en la cirugía vocal. La primera, la técnica de Miller y Winter, y la segunda, la técnica de Donovan. Pasamos a la técnica de Miller y Winter. Como ven en los puntos, para realizar se necesita tomar dos radiografías tamaño número 2. El objetivo de esto es simular una radiografía panorámica y una lateral, respetando siempre la norma del ángulo recto. ¿Cómo se ejecuta? Se toma una radiografía en posición ortogonal, ya sea mediante la técnica de la bisectriz o del paralelismo, y otra suponiendo una radiografía oclusal parcial, tal como vemos en la fotografía de la derecha, donde el cono se posiciona por debajo de la mandíbula. Esta combinación es una excelente ayuda para detectar obstrucciones de los conductos salivales como cialolitos, identificar presencia de torus, evaluar fracturas de hueso y localizar piezas retenidas. Cabe destacar que esta técnica es usada más para la arcada inferior y su valor clínico es que nos ayuda a determinar con precisión si una estructura se encuentra hacia mesial, distal, lingual o vestibular. Bueno, ahora podemos ver un claro ejemplo sobre esta técnica. En la primera imagen podemos ver que es una toma ortogonal y en la segunda una radiografía oclusal parcial, una suposición. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la técnica de Donovan. Esta técnica radiográfica intraoral especial que se utiliza principalmente con un objetivo muy específico, la evaluación de las terceras molares inferiores, más conocidas como muelas de juicio. ¿Para qué nos sirve? Principalmente nos ayuda a determinar la posición exacta de estas terceras molares, permitiéndonos ver si se encuentran retenidos o impactados hacia el lado vestibular o hacia el lado lingual. Como pueden ver en la diapositiva, se utiliza una película radiográfica estándar del tamaño número 2. Bueno, para realizar correctamente debemos seguir estos pasos claves. Posición del paciente. Es necesario reclinar o inclinar la cabeza del paciente de forma adecuada para tener un mejor acceso a la zona posterior de la mandíbula. Ahora, colocación de la película. La película se apoya firmemente en la parte distal del primer molar y sobre la rama mandibular, justo en la zona posterior donde se ubica el tercer molar, tal como se muestra en la imagen. Ahora, el secreto de esta técnica está en la dirección del cono de rayos X. El cono se coloca a una distancia aproximada de 4 dedos de la rama mandibular. La dirección del rayo X debe estar completamente perpendicular a la película, es decir, con un ángulo de 90 grados respecto a ella. Y finalmente, al revelar la radiografía, obtendremos una vista nítida que nos permite evaluar el conjunto de la primera, segunda y tercera molar. Esto nos da una perspectiva diagnóstica excelente para planificar cirugías de terceras molares de manera segura. Técnica oclusal. Vamos a hablar sobre la técnica oclusal. Es un examen radiográfico intraoral que nos regala una visión mucho más amplia de lo que sucede en el maxilar y en la mandíbula. Es el recurso ideal para cuando la radiografía periapical no es suficiente para ver el panorama completo. Para realizarla usamos una película de número 4 que es más grande que la convencional. Esta se introduce sobre el plano oclusal y el paciente debe morder suavemente para fijarla. Dependiendo de lo que busquemos, el haz de rayos X se dirigirá con ángulos entre 70 a 90 grados. Clasificación. Ahora, es importante saber que esta técnica se divide en dos grandes grupos según la extensión que queramos observar.
Las técnicas totales, que pueden ser tanto maxilar superior como del inferior, y las técnicas parciales, que se enfocan en zonas específicas como la anterior o la lateral. Técnica total superior. Entremos en detalle con la técnica total superior. Esta es perfecta para evaluar todo el maxilar. Buscamos dientes retenidos, quistes o incluso cuerpos extraños. Para tomarla, colocamos la película de forma transversa. El dip debe apuntar directamente al puente de la nariz o glabela, manteniendo una angulación de 65 a 70 grados. En esta imagen vemos cómo la radiografía nos permite localizar, por ejemplo, ese diente retenido. Técnica total inferior. Si pasamos a la técnica total inferior, aquí buscamos observar toda la mandíbula, siendo muy útil para detectar fracturas o cálculos salivales. En este caso, el paciente inclina la cabeza hacia atrás y colocamos el tip debajo del mentón en la región submentoniana. Aquí buscamos una angulación vertical de 90 grados, es decir, perpendicular a la película. Como ven en esta placa, tenemos una vista aérea perfecta de la curvatura mandibular y la posición de los dientes. Técnica parcial anterior superior. Pasando a las parciales, tenemos la anterior superior. Esta es la técnica de elección si solo queremos ver de cerca incisivos, caninos o dientes supernumerarios en esa zona. La película se coloca solo en la parte de delante y el dip se posiciona a nivel de la punta de la nariz con una angulación de mayor a 60 grados o a 65 grados. Aquí vemos con mucha nitidez la zona de los incisivos y cualquier anomalía en sus raíces. Técnica parcial anterior inferior. De manera similar, la parcial anterior inferior sirve para evaluar los incisivos de abajo y posibles lesiones frontales. Colocamos la película en la zona anterior de la mandíbula y el dip se sitúa por debajo del mentón, pero con una angulación negativa entre los 45 a 55 para captar bien el ángulo de los dientes inferiores. Observen cómo en la radiografía se definen claramente los bordes de los dientes anteriores e inferiores. Parcial lateral inferior. Si lo que necesitamos es revisar premolares o molares de un solo lado, usamos la parcial lateral inferior. Aquí desplazamos la película hacia el lado que nos interesa, ya sea derecha o izquierda. El dip se coloca debajo del borde inferior de la mandíbula, justo a la altura del cuerpo mandibular del lado examinado, con una angulación de 90 grados. Esta toma es excelente para ver la relación de los molares con el hueso basal, como se aprecia en esta imagen. Parcial lateral superior. Finalmente tenemos la parcial lateral superior. Al igual que la anterior, se centra en premolares y molares, pero del maxilar superior. El dip se debe colocar en la altura del alar de la nariz o de la región del pómulo, del lado que vamos a examinar, dirigiendo el rayo central con una angulación de más 60 más 65 grados respecto al plano del camper. En esta última radiografía vemos perfectamente la zona posterior superior, ideal para evaluar espacios de los molares. Técnica interproximal. Ahora vamos a profundizar en una de las herramientas más útiles para el diagnóstico diario, la técnica interproximal, popularmente llamada aleta de mordida. Es importante porque nos permite capturar en una sola imagen tanto las coronas de los dientes superiores como inferiores, además de la cresta ósea alveolar. Es una herramienta para detectar esas caries interproximales que a veces no vemos a simple vista, evaluar el estado de las restauraciones y también vigilar el nivel del hueso. Generalmente aplicamos en las zonas de premolares y molares. Aleta de mordida. Para realizar esta toma necesitamos un soporte. Como podemos observar, se va a realizar aletas de mordida para que se estabilice la placa. En esta imagen observamos una aleta de mordida fabricada, donde observamos una cinta adhesiva, y también podemos encontrar aletas de mordida comercializadas. El objetivo es que el paciente muerde esa aleta, lo que va a generar una estabilidad en la película contra los dientes y nos va a asegurar que el haz de los rayos X esté perfectamente centrado. Esto nos va a garantizar una imagen precisa y sin distorsiones. Procedimiento y angulación. Hablemos de la colocación. La película se posiciona entre ambas arcadas de forma paralela a las coronas. El paciente debe cerrar la boca con cuidado, mordiendo suavemente la aleta para no mover el receptor. En cuanto al equipo, el cono se coloca a la altura del plano de oclusión de los premolares o molares, ajustando justo a los espacios entre los dientes. La técnica exige una angulación de 8 a 10 grados para compensar la inclinación de los dientes y una angulación horizontal que sea totalmente perpendicular a las caras de contacto. Posicionadores radiográficos. Si queremos evaluar aún más la precisión, podemos usar posicionadores radiográficos. Como ven señalando en el círculo rojo, estos dispositivos son excelentes porque eliminan el margen de error humano, sostienen la película de forma rígida y nos sirven de guía externa para alinear el tubo de rayos X. Al usar el posicionador, el haz siempre impacta en el centro de la película, dándonos una imagen estandarizada.
Pasando a los criterios de calidad, en la técnica interproximal el objetivo es ver las coronas y la cresta ósea, pero aquí debido a una mala angulación vertical o un movimiento de la película, las estructuras se ven elongadas o encimadas. Además, si se observa el borde superior, la imagen está cortada. Esto sucede cuando no alineamos correctamente las de los rayos X con el centro de la película o cuando el paciente no mordió la aleta de forma estable.